Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando, arrancando, Reserva para Dos. Y en esta oportunidad la persona que fue amada por Cacho Castaña, marplatense, Marina Rosenthal. ¿Cómo estás, Marina? Lo logramos el encuentro, por Logramos el fin. encuentro después de tantas idas y vueltas. Gracias, Germán. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, Marina, te voy a decir, te voy a leer algo. Tú, tan solo tú, es lo que necesito hoy. Tú, tan solo tú, y lo demás lo invento yo. Y sigue, y sigue, y sigue. Esa, Estás bien informado. ¿Esa es tu canción preferida de Esa es mi Cacho? canción preferida, sí. ¿Por qué? No es Eh, tan conocida esta, no, ¿no? no es tan conocida, no. Es una balada vieja, te diría ya. Y él no la hacía en los recitales. Pero así, con esa canción te diría que yo, más allá de conocer los clásicos de Sí. Garganta, Café, me metí un poco más a conocer su música. Y nada, me encantaba, habla del mar también, o sea, tenía Ujú. que ver todo un poco, entonces fue una de mis preferidas. Bueno, ya vamos a recorrer un poco tu vida y la vida de él, juntos, cómo se conocieron y demás. Pero antes que todo, ¿es cierto que quería ser Paquita de Yuya? Sí, no, pero tenés una información. ¿En serio? Sí, cuando era chica. Sí. Y cuando Yuya apareció yo tendría 12 años, ponerle una cosa así, y me fanaticé. Y sí, hice todo, bailé, me sabía todo, era la mejor Paquita de Yuya. Me sabía todas las coreografías, llegaba del colegio y lo único que Ujú. hacía era bailar. Y mandé una carta, porque en un momento hubo un Sí. concurso, pero bueno, no quedé. Me devolvieron igual una respuesta, me dieron, la verdad que muy bien la producción. Pero bueno, no quedé. La fui Y a ver. que vos mandaste una carta que con tu Sí, te deseo, con lo que vos querés. postulabas, Sí, ¿y tenías que por qué? mandar unas Claro. fotos, postularte Sí. para el concurso, pero bueno, no pasó ni la primera. Pero después, claro, con los años, Sí. guardé eso, vi las fotos y claro, un desastre. Las fotos que mandé eran fotos sacadas mías, caseras, bailando. Pero sí, fue una época, bueno, viste que siempre cuando uno es Sí. niño tiene a alguien, y Yuya fue un referente importante en ese momento. Bueno, qué buen gesto que por lo menos la producción te escribió una carta. Sí, me escribieron una carta. ¿Te imaginas cuando llegó el Claro, vos sobre hasta que lo pensabas. abrí? Pero Sí. bueno, igual estaba contenta, la verdad que estaba contenta. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ahora puedo decir que bien. Viste, el paso del tiempo ayuda mucho. Ujú. Trabajando mucho en el Café La Humedad, muy entusiasmada con eso. Trabajando mucho en producción, metiéndome. Así que muy contenta, muy bien. Bien. ¿Y querés ir para atrás a los comienzos de tu encuentro, tu primer encuentro con Sí. Cacho Castaña? Eh, ¿Qué veías vos? ¿Por qué te gustaba tanto? Y creo que vos en algún punto lo buscaste. Sí, me gustaba, no escuchaba tanto su Sí, música, sino que sí veía mucho los reportajes. Me gustaba cómo hablaba, me gustaba el contenido, me intrigaba como hombre. No sé, hubo ahí como una energía, ¿viste? Cuando escuchás a alguien hablar. sí. Esas cosas sí no me las perdía nunca. Si sabía que iba a estar en un programa, lo veía. Y me empezó a traer eso. Y después sí, lo busqué yo. Ujú. Pero bueno, nunca ¿Y lo pensando. ibas a ver a los shows? Digo, pensando en la edad que vos tenías, porque calculo Sí, que yo las era chicas mucho de tu más edad chica. no... No, de hecho, no sé. cuando fui a Avellaneda, que tocó en Avellaneda una vez, compré 2 entradas y fui sola, En el porque nadie me Colonial. quería, sí, en el Colonial de los Serantoni, nadie me quería acompañar. Ujú. Así que me fui sola a verlo. Y ahí nos vimos por primera vez. O sea, no, lo pude saludar por primera vez. Pero antes, vamos a contar, antes le mandaste un regalo. Sí. Vamos bien por el Antes, principio, sí. ¿dónde nace Querés todo? ir bien al Sí, fondo. claro, y sí, Que no se escape nada. Antes le mandé, yo estaba trabajando en Cabrales en ese sí, momento. Y Cabrales había sacado una caja de edición limitada, muy linda de madera. Y le mandé como un obsequio empresarial, digamos. claro. Y después vino al teatro. Entonces, cuando tuve la oportunidad de saludarlo, le dije, yo soy Marina, la que te mandó la caja. Ah, ok, me dijo, listo. Ujú. Y después me llamó por teléfono. En la caja estaba mi teléfono porque era con mi Sí, tarjeta. Y después me llamó por teléfono, eh, me invitó a tomar un sí, café. pero perdóname, pero antes, ¿qué te pasó a vos? Digo, porque él se llevó la caja, se fue.
En esos 2 días hasta que te llamó, Sí. ¿hubo algún tipo de decepción de tu parte? ¿Esperabas algo más? En realidad, yo lo saludo en el estacionamiento, él se estaba yendo, y cuando yo le digo, discúlpame, soy Marina, la persona que te envió la Sí. caja, no quería que pensaras que, viste, tal vez era una loca, viste, Sí. o algo así. Como, claro, una fanática. Hablando bien de las fanáticas, pero Sí. me refiero a algo raro, que te lleve una caja, me quería que me vea la cara. Y me miró así y me dijo, ah, bueno, gracias. Y pusieron primero y se fue. Yo dije, bueno, está bien, dije, pero qué raro. O sea, cero simpático. Sí, esperabas un poquito más. Claro, ay, Sí. hola, ¿qué tal? Gracias, yo qué sé, no, nada. Ah, bueno, listo, se fue. Y dije, bueno, no, yo qué sé, medio antipático. Y a los 2, 3 días me llamó por teléfono. ¿Y todo esto lo hacías vos en modo secreto o lo compartías con la familia? No, modo secreto. Todo secreto. Sí, modo secreto. Sí, la única que supo fue Gaby, la secretaria de Martín, mi primo, que fue la que yo le pedí, mirá, vos tenés la dirección de la casa particular de Cacho Castaña, así le mandamos este presente, y lo mandé con un mensajero de ahí de la empresa, y fue la única que supo. Y Titurovich, porque Titurovich es un gran productor de cine. En ese momento Gaby lo llamó para pedirle la dirección. Claro. Así que Gaby y Tito fueron ahí los cómplices. Bueno, y contame ese primer encuentro. Te llama, vos no lo podías creer. No, no lo podía creer. Me llama, aparte me llama una noche tipo 12 y pico de la noche, él estaba en el teatro en el camarín. Sí. Y me dice, vos te vi el otro día, gracias por la caja. Y me dice, bueno, algún día te llamo para tomar un café. Bueno, hablé un ratito, pasó. Él estaba haciendo teatro de revista con Nito Artaza y Luciana Salazar ahí en Corrientes. Y bueno, y a los días me llamó a las 3 de la tarde, yo estaba en la oficina, y me suena el celular, me dice, ¿querés ir a tomar un café ahora a las 4? Y yo digo, bueno, sí, ¿por dónde? Santa Fe, te busco en Santa Fe, Uruguay, me dijo. Y nada, me fui ahí a Santa Fe, Uruguay, llegó, me subí al auto y bueno, fue todo muy raro porque cuando nos saludamos nos dimos un beso. Ah. Rarísimo. Así. En el primer momento. En el primer momento. Todos seguimos en modo secreto hasta ahí. Sí, todos seguimos en modo secreto. Sí. Nos vimos un par de veces y después no lo vi más, cada uno tenía su historia. Él en ese momento no estaba viviendo en su casa, estaba viviendo en un hotel al lado del teatro donde estaba haciendo teatro de revista, porque bueno, había tenido un impas. Nos vimos un par de veces y esto fue en octubre, noviembre. Y él ese verano se vino a Cámara de Plata a hacer esa revista a Cámara de Plata. Nos vimos un par de veces ese verano y después arrancó el invierno, no nos vimos nunca más. Hemos hablado muy poco, él me llamaba, yo no llamaba. Y pasó el tiempo, yo me entero que se separa por los medios, pero dije, no, yo no voy a llamar, nada. Y me llamó y me dijo, bueno, ¿qué haces tanto tiempo? Yo qué sé. Me dice, bueno, te invito a comer. Y fuimos a comer a Puerto Cristal en Puerto Madero. Bueno, perdón que diga las marcas. No importa. Pero son como lugares emblemáticos para la relación. Y a partir de ahí no nos separamos más. Nunca más. Y en esos primeros encuentros, antes de esto, ¿qué te pasaba a vos? Esto es una locura para mí lo que me está sucediendo. Sí, era una locura, era una locura. Lo hablaba con mis amigas ya. ¿Tus amigas qué decían? No, porque le decía, chicas, o sea, es inevitable, le digo, no sé qué me pasa, pero... ¿Ellas lo entendían? Sí. ¿Sí? ¿Y acompañaban? Sí, tengo amigas muy, muy compañeras, muy compinches. Sí. Y es más, una noche a una me le largué a llorar y le dije, mirá, a mí me parece que estoy enamorada. O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Y nada, y me dijo, amiga, yo te acompaño hasta la muerte. O sea, si estás enamorada, estás enamorada. Y bueno, pasó el tiempo y después vino la presentación familiar. ¿Y eso? Bueno, ¿hasta cuándo el secreto? ¿Hasta la presentación familiar o un poquito antes? No, cuando él me llama que empezamos a salir de cero, en realidad ahí habrán pasado unos meses y yo ya llegó el verano y lo invité a comer a casa a Cámara de Plata.
le dije a mamá, porque Cacho quería comer paella y mi Sí. mamá es muy buena paellera. Sí. Entonces le dije, ¿no querés venir a comer a casa una paella? Y Cacho era tipo yo, muy lanzado. Y sí, Ujú. me dice, bueno, vamos. Entonces llego a casa y le digo, mamá, ¿podés hacer una paella el sábado al mediodía? Eh, que viene Cacho Castaña. Y mi mamá me dice, ¿Cacho Castaña? Sí, somos amigos, me dice amiga. Bueno, me dijo. Y le dije, no invites a nadie de la familia, porque viste que mi familia Sí, son sí, 80. son un montón. Que venga nada más que Fede y Juanchi, que son mis dos hermanos. Bueno, sí, hija, no hay problema. Y vino Cacho, me acuerdo que cayó con flores y bombones para mi mamá. Eh, pero bueno, yo ahí lo presenté inocentemente como un Sí, amigo, obviamente que no era un amigo, sí. era alguien con quien yo ya estaba empezando algo. Y a partir de ahí arrancó muy natural todo, muy natural. O sea, ya a partir de ahí nunca fue un misterio. ¿Y cuándo te diste cuenta vos que él realmente sí estaba enamorado, que era la persona, teniendo en cuenta con quién estabas, ¿no? Con Sí, la personalidad que obviamente. estabas, que también muchas mujeres estaban detrás de él. Sí. Em, y cuando empezamos a tener más intimidad, más Sí. cotidianeidad, yo sí me di cuenta algo del principio que lo que a mí me había pasado, esto que yo te decía, che, Sí. ¿qué me está pasando? Yo sí sentí que a él le pasó. Pero estábamos en momentos muy distintos, no estábamos solos ninguno de los dos, entonces fue como, bueno, bajar las aguas, que pase un tiempo y ver qué pasa. Y bueno, y el tiempo medio que me dio la razón porque apareció de nuevo. Y después me di cuenta, no te voy a decir, el primer día ya, y me di cuenta que estaba, no, me di cuenta cuando, bueno, Cacho me lo decía mucho, viste, que no, nunca se había sentido así amado, éramos muy compañeros, nos divertíamos mucho, y Cacho era una persona que me lo hacía saber, me lo Ujú. decía, Qué era, bueno. no sé si romántico la palabra, pero te decía todo el tiempo que te amaba, lo bien que estaba. Y cuando empezamos a tener necesidades, o sea, nos necesitábamos mucho el uno al otro. Y ahí nada, era obvio que ¿Y qué cosas estábamos. los divertían? Bueno, yo soy bastante molesta tal vez y Sí. lo molestaba bastante, se divertía mucho conmigo, mucho. También lo divertía el hecho de que yo abrí muchas puertas cuando aparecía en la vida de Cacho, o sea, a la familia, a los Mm. amigos, asados, ¿viste? Yo soy de tener mi casa abierta hacia todo el Sí. mundo. Entonces, ponele, veníamos todos los veranos acá y era alquilar una casa y que venga todo el mundo, pasar las fiestas, Y a 80 él le gustaban. personas, le encantaba, le encantaba. Se divertía mucho, sí, le encantaba. Y después nosotros dos nos divertíamos mucho con taradeces cotidianas, Sí. pero la verdad que nos divertíamos mucho juntos. ¿Y vos cómo convivías con todo lo que arrastraba él? Me refiero a sus relaciones, sus sex, los famosos. ¿Cómo Mira, lo llevabas vos? fue un mundo ¿Lo fuiste que... aprendiendo o Sí, de no, entrada naturalmente lo asumiste como no, tal? asumí todo naturalmente, Sí. porque naturalmente yo lo veía a él, no lo veía como, Cacho Castaña, o sea, entendía quién era, pero para mí era natural. Y, y después la verdad que todo se fue incorporando muy natural. Los amigos de Cacho, así sean conocidos o Ujú. demás, o sea, es lo mismo, ¿viste? Uno tal vez tiene como esa distancia con el famoso, Sí, con el artista de... Pero a la hora de sentarte a tomar un vino sí. es lo mismo que sentarte con tu amigo, con tu amiga. Eh, sí, obviamente aprendí mucho del medio, de eso sí aprendí mucho. Después de relacionarme con el medio, no, fue natural. Y vos no sos celosa definitivamente, por lo que contás. Cero, cero Claro, celosa. poco, nada. Cero, me hice amiga de casi todas sus ex. Tengo hoy relación con Moni Gonzaga, con Pochi, vienen a mis cumpleaños, vienen al café, hablo muy seguido. Las volví a involucrar un poco en la vida de Cacho, vinieron a mi casamiento. No, la verdad que cero celosa. Estaba muy segura del amor que yo tenía con Cacho, muy segura. Del amor de él y de mi amor. No, no, no tenía motivos para celar. De hecho, eh, imagínate que después de hacer un recital, el camarín era una fila
de 60, 70 personas para Qué sacarse bárbaro. fotos. Y las mujeres entraban y algunas se les sentaban a UPA, todo. Y yo era la que le sacaba las fotos, no tenía drama. Siempre pude convivir bien con eso. Hay lugares que no se olvidan, donde la naturaleza y el mar se encuentran y la familia se vuelve tribu. Acá no solo venís a la playa, vivís nuestra cultura de playa. Te esperamos en el sur de Mar del Plata. Nuevo Valen Infinity para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. Estando con él y no estando con él, ¿siempre entendiste el ícono que era para la música argentina? Sí, sí, mucho. Y estando de cerca, ¿cómo era eso? Eh, Era esto que vos decías, el camarín que venía en repleto, lo que generaba sí, la gente. todo lo que generaba en la gente, pero él te lo hacía vivir muy natural, porque yo me acuerdo que siempre tal vez a alguien le preguntaba, ¿no te molesta? Porque claro, íbamos a un lugar y eran fotos, esto, palabras. Y él decía, ¿cómo me va a molestar si yo trabajé para esto? Yo quería esto cuando era chico, te decía. Así que él te lo hacía vivir muy natural y le encantaba. Él entraba a un restaurante y lo aplaudían. Estábamos comiendo y venían a pedirle una foto y nunca le molestó. Jamás, Mirá, nunca me ha dicho, che, sacame de acá, nunca. Nosotros íbamos al supermercado juntos, cosa que Cacho tal vez no hacía mucho. Y yo le decía, ay, tenemos que ir al super, vamos. Yo creo que los dos fue como una linda mezcla, donde yo naturalicé mucho lo de él y él naturalizó también muchas cosas que tal vez hacía tiempo no hacía y eso se compensó. Claro, te necesitaban en un punto de alguna manera, le abriste como Sí, un... los dos, Sí. los dos. Yo también lo necesitaba a él, Los dos necesitamos, sí. Y entraste en su vida porque él tuvo momentos duros, complicados, Sí. con las adicciones. ¿En qué momento entraste Entré vos en en su su vida? vida en el momento Bueno. de las adicciones. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y ahí cómo hiciste? Había que Sí, entrar con una sí, figura sí, así en sí. ese momento. ¿Cómo hiciste vos y cómo hizo él? Yo no sé qué pasaba en mí, que no me asusté, por ejemplo. Ujú. Sí sabía que era algo que tenía que terminar y sabía que era algo que él quería terminar también, que eso es Es importante. importante, claro. Si él tenía... Porque si él tenía intención de visualizaba que claro, tenía que terminar. él sabía que tenía que terminar. Fueron complicadas las primeras internaciones a partir de que nos conocimos porque él seguía consumiendo. Entonces, de repente ha estado internado en la Clínica Abril, ha estado internado en Ineva, que fue la última clínica, digamos, donde a partir de ahí nunca más consumió. Esas internaciones a mí sí me generaban mucha angustia, primero porque no estaba a su lado, Claro. me las enteraba, a veces me llamaba desde las clínicas y yo estaba atada de pies y manos, no podía hacer nada. Sí, sí. Y eran dolorosas, ¿viste? Cuando alguien quiere salir Ujú. de un lugar y no puede, es doloroso. Ahora, después, una vez que él logró dejar el consumo, la verdad que nada, para él fue otra vida. Volver a tener la sensibilidad con la vida de otra manera, ¿viste? Volver a conectar con el día, volver a conectar con su familia, con sus verdaderas amistades. O sea, todo eso hizo un vuelco 180 grados en él. Bueno, y el café, Café La Humedad, así se Sí. llama el café, era un deseo de él, ¿no? Un sueño de él. Sí. Pero el sueño original era donde iba él, ¿no? Él escribió Café La Humedad en Sí. Gaona y Boyacá, que era el café donde él iba, y él siempre había querido poner Café La Humedad. De hecho, en un momento él vivió en Don Torcuato y puso un estilo Café La Humedad. Después se fue de Don Torcuato, se fue a vivir a Miami, eso se perdió en el tiempo. Y siempre era un deseo de él ponerlo. Y en un momento hablando dijimos, bueno, empecemos a ver locales. Nosotros decíamos así todo muy natural. Sí. Y obviamente al primer lugar que fuimos fue a Gaona y Boyacá. Pero cuando llegamos había un almacén. Y aparte de que había un almacén, era
muy chiquitito. O sea, se ve que con los ojos de él, de cuando era adolescente, lo veía grande. No, Ese era un café lugar- que iba él cuando era adolescente. Sí, él iba El Progreso con- era, el Progreso se llamaba, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No tenía nombre. Café La Humedad no tenía nombre. No tenía nombre. No tenía nombre. Era un bar que estaba en Gaona y Boyacá, destruido. Claro, por y- eso la descripción de la letra, ¿no? Claro. Ujú. De hecho, la humedad es por la humedad que había en las paredes y sobre todo en los baños. Ujú. Me dice que era terrible, por eso le puso Café La Humedad. Pero no tenía nombre el café. Y iba con sus amigos, pero de chiquito. Cacho iba con 13, 14, Claro, muy se chiquito. metía ahí. Había un billar, ¿no? Sí, había un billar, fumaba, le pegaban cachetadas los adultos para que dejara el cigarrillo. Claro, en esa época. En esa época no, sí, acá no a se los fuma, pendejos lo... Chau. Chau. Sí. Y se quedaba ahí deambulando y de repente, como explicaba él, tenías un médico, de repente tenías alguien que trabajaba en la noche, o sea, de repente un artista. Había mucha bohemia en ese momento en Buenos Aires. Y bueno, fuimos a verlo, como te decía, pero había un almacén, así que empezamos a buscar y encontramos este local en Carlos Calvo, 2540 en el barrio de San Cristóbal. Y dijo, bueno, sí, listo, y lo armamos. Lo armamos, lo abrimos un agosto de 2016, 16, sí. pero nos casamos antes ahí. ¿Se casaron ahí No, usted? perdón. El 11 de agosto lo Sí. abrimos al público y el 31, a los 15 días, Sí. nos casamos. Qué bárbaro. Sí, hicimos todo ese mismo año. Lo pusimos a punto, ni bien lo alquilamos. Y bueno, y ahora este año 2026 se cumplen 10 años. 10 años. Así que todo el año estamos festejando. Tengo que ir a conocerlo. Sí, tenés que venir. Debe ser emocionante el lugar, no sé. Es muy lindo. Emblemático, por lo menos. Sí, a mí no me gusta hablar yo del lugar, No, pero te hablo lo que describilo, me porque está cuenta bueno que la gente gente. sepa, la gente de Mar del Plata que se Es va un para lugar Buenos muy Aires. místico, hay mucha energía de Cacho en el lugar, mucha, porque Sí. Cacho lo vivió mucho. Los artistas viven mucho esa energía y es un lugar, nada, muy, muy ameno. Hay un grupo de trabajo que es excelente, que atiende muy bien, con mucha calidez, conocemos a nuestros clientes. La verdad que es muy lindo. Y es una propuesta, como quería Cacho, para todo tipo de música. No es que es una tanguería, hay de todo. Tenés folclore, tenés tango, tenés melódico, tenés cumbia, tenés jazz, blues. O sea, hay todo tipo de género musical. Sí, porque estuvo Ráfaga, creo, en algún momento, ¿no? Ráfaga viene muy seguido, cerró Memphis también el año pasado. No, la verdad que viene Palito Ortega, 2, amigo 3 de él. veces al año viene, en fechas también muy específicas. No, la verdad que Adriana Varela, Raúl Lavie, Jorge Vázquez, que hace mucho homenaje a Cacho. No, la verdad que estoy muy contenta por la devolución de la gente. La devolución de la gente es hermosa, hermosa. Qué bueno. Y ¿cómo era él en el sentido, o si lo veías vos en el momento de componer o con las letras? ¿Se encerraba? ¿Qué hacía? ¿En qué momento? No se encerraba, estaba en su escritorio, sí se iba al escritorio. Porque en la casa tenía su escritorio, Sí. ¿no? Sí se iba a su escritorio y agarraba un organito que es así, que si yo Sí. te lo muestro es para un niño, y con hoja y papel al lado. Y generalmente se le ocurría primero la letra y después la música. Y si no, muchas veces lo que hacía, íbamos en el auto con el celular y me decía, grábame, grábame, grábame. Y grababa una melodía. Y después la escuchaba cuando llegaba a casa y tal vez se ponía a escribir. Le gustaba mucho. ¿Y te sorprendía? Sí, la última canción que compuso fue la de Ramón, El Último Rey, que es una canción dedicada a Palito. Y sí, la hizo, nada, en 2 minutos. Después, le corrijo esto, Sí, le corrijo sí. el otro, pero el corazón de la canción la hizo nada. La letra en 2 segundos, y una letra que vos decís, ¿cómo se te ocurrió? ¿Viste? Porque él tenía una virtud a la hora de relatar o de escribir, no sé, Café La Humedad, Sí. si querés, el ejemplo más claro que por ahí la gente puede conocer, con tanta simpleza, pero tan difícil quizás si uno se quiere poner a hacerlo. Mucha simpleza, pero mucha sensibilidad. Claro. Muchísima sensibilidad.
Yo hoy hay canciones que escucho, ponele que tal vez no escucho hace tiempo, y a mí me gusta escuchar mucho canciones viejas de Cacho. Ujú. De hecho, le recomiendo a todo el mundo agarrar canciones que tal vez popularmente no fueron tan conocidas. Y Buenos Aires, por ejemplo, está descrita en el 90% de sus canciones, Claro. y con una frase que vos decís, claro, es así, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Viste? O una historia de amor, ponele, que la escuchás y decís, pero sí, por supuesto. Pero bueno, esa es la habilidad, creo yo, que tienen los grandes poetas de conectarse. Ujú. Yo creo que es mágico, yo creo que es una varita mágica que a uno le tocan. Y a esa varita mágica, obvio, hay que sumarle experiencia de vida y, bueno, trabajo, disciplina también, porque hay que sentarse, hay que... Esa experiencia de vida es la calle Sí, que él tenía, ¿no? sí, El barrio, el sí, lugar, sí. esos Sí, lugares. yo creo que la experiencia que tuvo ayudó mucho. Ujú. Hijo de inmigrantes, hermano más chico, de dos hermanos que le llevaban 15 años de diferencia. La picardía que existía en ese momento era otra Buenos Aires. Hoy, de hecho, se escribe sobre la Buenos Aires de hoy. Ujú. Pero bueno, es una Buenos Aires que está muy arraigada en el tango. Es una Buenos Aires que quedó en el colectivo de la gente. Entonces, bueno, yo creo que por eso, bueno, pasa con los extranjeros, cuando Sí. alguien argentino se va a vivir afuera y tal vez nunca escuchó tango, y de repente está afuera y escucha Sí, un sí, tango y sí. se le cae una Tal lágrima. cual. O Ujú. sea, creo que quedó plasmada esa Buenos Aires, ese tango. Bueno, Marina, estamos casi en la recta final. Se pasó volando. Me encantó la entrevista, la verdad. Las cenizas que las tenías en tu casa, Sí. Las destino, cenizas, el destino era donde él me pidió, que eran en el Obelisco, pero me llevó un tiempo llevarlas. Las tenía en casa. te llevó un tiempo porque no podías, Sí, te costaba. viste, era como que, bueno, ya va a venir el día, decía yo, ya va a venir el día. Y me costaba. Y aparte, en un momento, bueno, empecé a pensar, bueno, a ver, ¿cómo hago con las cenizas? Contrato una grúa que me suba a las 3 de la mañana, las disperso ahí. No, pido que me abran el obelisco y me subo todas las escaleras y tiro, pero no sé el borde de la ventana, si me va a dar el brazo para... No, todas las cosas que pensaba. Hasta que un día dije, bueno, el 11 de junio es el cumpleaños de Cacho. Cantaba Adriana Varela ese día en el café y me la llevé en el auto al café y dije, bueno, hoy cuando salgo del café lo hago. Y el obelisco, viste que ahora está enrejado, Sí. o sea... y salí del café, me acompañó mi mamá y un sobrino de Cacho, y no le quise decir a Adriana esa noche. Ujú. Primero no sé lo que quise decir antes de cantar porque Sí. la iba a movilizar demasiado. Así que al final, cuando estaba en el camarín, le digo, ahora me estoy yendo a llevar las cenizas de Cacho al obelisco, que Adriana sabía que Cacho quería que esté en el obelisco. Ah, bueno, me dice. Y no me dio para decirle, ¿querés venir? No la Sí. quería poner en el compromiso, ¿viste? Y cuando estoy, pero no te miento, estacionando en Hipólito Yrigoyen, Sí. no, Bernardo Yrigoyen creo que es, ahí en la 9 de julio, y Corrientes, me suena el teléfono y es Rafa, el hijo de Adriana, y me dice, Mari, ¿vos ya fuiste al obelisco? No, estoy estacionando, ah, porque mamá quiere ir. Le digo, decirle que ya venga para acá que la espero. Así que bajamos mamá, Martín y yo 3, Adriana 4 y Rafa, el hijo de Adriana, y lo esparcimos adentro de la reja, y Adriana sola, mientras lo íbamos esparciendo, cantaba ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires, que Qué fue bárbaro. mágico, porque Tremendo. nadie... Podría haber cantado Garganta, Sí, podría sí. haber cantado cualquier otro tema. Adriana no canta ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires. Es una Sí. canción que nunca la tomó de su repertorio. Y sin embargo, en ese momento le salió Qué lindo, qué emoción. y eso fue hace nada, muy poco, hace un año, en el 2024. Bueno, da para hablar mucho más, pero se nos acaba el tiempo. Vamos a brindar con este vino, ¿Cómo no? Viñas del Nantifold de Trevelin, una de las bodegas más australes del mundo, un Pinot Noir. ¿Te gusta el Pinot Noir? Sí, me encanta. Es la uva que tomo. Mira, ¿por qué brindamos? Brindamos por un 2026 para adelante en este país, que siempre siga para adelante, por el trabajo, por la salud
Y me voy a tomar el honor de brindar por los 10 años del café, que la verdad que fueron 10 años de mucho amor, mucho trabajo, y es el sueño de la persona que más amé en mi vida. Así que siga adelante, me parece que brindo por un gran año por el café. Qué lindo. Y una última. Rico. El día que te encuentres Sigo con tomando. él, ¿qué le vas a decir? No veo la hora de abrazarlo. Lo que más quiero es el abrazo. El abrazo es lo que más quiero. Gracias por estar esta noche. Muchas gracias a vos.